Iniciamos una semana para seguirte invitando a conectar con la vida desde el lugar donde vos estés, desde tu historia. No importa lo que haya pasado, lo que hayas vivido, siempre podemos conectar con la esperanza. Y hoy, por ser lunes, no es la excepción, porque hoy vamos a conocer un lado de una mujer que ustedes ya han escuchado en algunas otras oportunidades y que por ahí del 2016-17 ella empezó a hablar de esto como una realidad. Hoy vamos a hablar de depresión y vamos a tratar de romper algunos mitos, porque depresión no es estar llorando todo el día, no solo se deprimen los adultos, no solo se deprimen los adultos mayores. Hoy vamos a hablar de este proceso silencioso que se cuela entre nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente y nos roba a veces el brillo por la vida. Así es, y nos gusta hacerlo precisamente desde la posibilidad de una historia. Y por eso Sasha Campbell nos acompaña el día de hoy, porque cuando lo escuchamos, entonces esto nos permite trabajar muchos mitos que a veces existen en nuestra mente. Mitos como eso es falta de fuerza de voluntad, eso es porque no quiere, eso es falta de ocupar la mente, eso es falta de trabajo y un sinfín de cosas que escuchamos por ahí que en realidad son eso, mitos nada más. Y por eso desde ya les hacemos la invitación para que entren a nuestras redes y participen junto con nosotros. Y ahora que multimedios en Facebook, ahí está la pregunta con la que hemos estado interactuando la tarde de hoy. ¿Te ha tocado acompañar a un familiar o un ser querido en su proceso de depresión? Y a este tema le vamos a dar justamente la importancia que merece. Sacha, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar en esta tu casa. ¿Y ahora qué? Muchísimas gracias por la invitación y por poder pues compartir y hablar de este tema que, como bien ustedes lo dicen, está rodeado de mitos, rodeado de un montón de cosas que la gente no quiere hablarlo. Está ahí presente, pero la gente no siempre quiere hablar de eso. Sacha, de hecho, ve una amiga que ya en la pregunta del día nos deja este mensaje. Marcela nos dice: personalmente me ha tocado atender sola mi distimia. Entendamos distimia como un padecimiento crónico, depresivo, permanente, que está ahí y nos quita como el brillo, las ganas de vivir. Lo iremos definiendo a lo largo de la entrevista. Mi consejo para los familiares es que nunca se rindan y amen profundamente a aquellos que sufren esta enfermedad. En mi familia fue y ha sido muy difícil encontrar apoyo y entendimiento. No los culpo porque no tenían las herramientas psicológicas para lidiar conmigo. Y en el marco, Sasha, de lo que planteaba Zoom, pero ¿qué le pasa a esta muchacha? Si canta tan bonito, yo no le creo, ¿verdad? Malagradecida. Malagradecida, ¿verdad? Y tan fuerte que la veo. Exacto, déjese de cosas. Y que cuando le conviene, ahí sí está deprimida, porque yo la vi el otro día carcajeándose. Entonces, Sasha, y esto arranca en tu infancia, ¿qué tal si arrancamos desde ahí? A ver, primero que nada es complejo. La gente a veces, del tema de, por ejemplo, de qué tan... de no ser tan malagradecida, de todo está ahí presente de diferentes maneras. Y bueno, sí, desde chiquilla y creciendo en una familia llena de apoyo, llena de gente súper cariñosa, donde, ¿verdad?, con una estructura súper bonita. Aún así, yo sabía, digamos que... algo no estaba del todo bien, digamos que tal vez no lo tenía tan claro en ese momento, pero yo sabía que había algo que no estaba del todo bien, como que mi manera de lidiar con las cosas. Yo cuando me ponía triste, me ponía muy triste, digamos, muy triste, y automáticamente mis pensamientos se iban a lo negativo, digamos, más negativo de la cuenta, por no entrar en detalle todavía, exacto, ¿verdad? O sea, y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué está ahí? ¿Qué está faltando? Que me está haciendo sentirme así. Yo recuerdo desde chiquilla estar pensando que mejor me iba a dormir y no me despertaba. Y tal vez no había ninguna razón específica detrás. No era como que yo decía, me peleé con alguien o me regañaron o me castigaron. No, nada más era como más sencillo para mí. Sasha, y que de pronto esto puede pasar diluido en el concepto de, ella siempre ha sido así de rara. Ella le gusta encerrarse. Ella no le habla a todo el mundo, ni le des pelota. Ahorita se le pasa. Exacto. Sí, yo además cuando lo digo la gente no me lo cree, pero además yo era y sigo siendo una persona bastante tímida. Y entonces a la hora de, cuando era más chiquilla, me costaba más como interactuar con las personas. Entonces eso de, yo no tengo esta voz
hablo tan fuerte, la gente asume que eso significa que uno, ¿verdad? Que uno dice todo lo que tiene que decir, que uno siempre exterioriza todo y no necesariamente es así, ¿verdad? O sea, yo converso con la gente, pero no necesariamente era capaz de entender y de exteriorizar lo que en realidad me estaba pasando. Y qué bien como lo explicas, Sasha, porque muchas veces el mito precisamente es la que está hablando fuerte, la que habla mucho, la que está ahí constantemente. Eso está bien, con eso todo perfecto. Y precisamente lo que estás diciendo, primero muy de hablar fuerte y demás. ¿Y estos cambios, Sasha, eran cambios repentinos o no? ¿Había todo un proceso? ¿Cómo los vivió Sasha? Yo no recuerdo que haya sido como algo como... era como un proceso. Yo no recuerdo que era como... pasó ahorita y después me pasó tiempo después. Y no, era como mi realidad. Yo me acostumbré a vivir así. Exacto. O sea, yo me acostumbré a vivir así. Para mí esa era mi normalidad. Era como, esto es lo que es, ¿verdad? O sea, ya cuando yo después empiezo a analizar, no, mira que no es normal que la gente esté pensando en eso todo el tiempo. Yo, ok. Pero para mí eso era mi realidad. Sasha, pongámosle, porque eso que estás diciendo es importante. Hoy categorizamos la depresión como un trastorno emocional. Ya no se hacen aquellas antiguas divisiones que se hacían, donde tenemos claro que la persona está apática o irritable o tensa, o funciona bien en el trabajo pero no a lo interno de su familia, o si tiene responsabilidad funciona muy bien pero en sus espacios personales está decaída, hay descuido, descuidamos dieta, alimentación, un montón de síntomas. Sasha, pero eso que estás diciendo, yo pensaba en esto todo el tiempo. ¿Qué pensabas? ¿Qué color? ¿Qué imágenes? ¿Cómo podríamos verbalizar la mente de una persona que ha crecido, vivido y sigue luchando contra una depresión? Yo pensaba, a ver, yo creo que ahora me es más sencillo entender el proceso a la felicidad porque yo lo veía como una cosa que era como lejana, como que era algo como que había que llegar, pero no sabía cómo llegar, ¿verdad? Como que es algo que va a estar allá, o sea, va a pasar después, pero ¿y después cuándo va a ser? ¿Verdad? Entonces yo decía, bueno, ya tal vez más adelante lo logre, tal vez dentro de unos, no sé, o sea, era como una cosa que me era ajena y estaba muy lejos. Y yo lo que pensaba constantemente es, o sea, esto no está bien, me siento muy mal, no quiero despertarme, quiero dormirme, sería más fácil nada más no despertarme y seguir, ¿verdad? Y que ya, ¿para qué? Además yo de fijo le estoy molestando la vida a las demás, además no soy una persona inteligente, no soy una persona que pueda desarrollarme bien con las demás, no pude hablarle a tal persona, entonces todo era un mundo. Todo era un mundo y todo me llevaba automáticamente a pensar que lo mejor era no despertarse. Que estorbo, exacto, estorbo. Y se convirtió en una realidad constante hasta que yo me acostumbré a que eso era eso. Y eso no significa claramente que siempre estaba yo seria pensando en esto constantemente. No, ¿verdad? O sea, yo... Igual está el otro mito que la gente le dice a uno, ocúpese, es que tiene mucho tiempo libre. Yo siempre estoy haciendo algo diferente, siempre. Y aún así, yo llegaba a mi casa y me sentaba. Hoy por hoy me llego y siento, y ahora, claro, tengo otras herramientas para manejarlo, pero en ese momento llegaba y me sentaba y los momentos de soledad eran vacíos absolutos, ¿verdad? Donde no había cómo comunicarme, no podía explicar lo que estaba sintiendo, porque yo tampoco entendía lo que estaba sintiendo. Entonces era muy difícil poder ponerle nombre y poder trabajar en ello. Correcto. ¿Cómo va avanzando este proceso? Porque llegaste a acostumbrarte, así como lo decís, a vivir de esta manera. Entonces, ¿cómo va avanzando ese proceso y cómo va calando? Porque esto va aumentando y aumentando y aumentando. Es que se trata de ir pidiendo, se trata de ir creciendo y se trata de ir avanzando y aprendiendo. Yo creo que la cosa se fue poniendo cada vez peor y peor y peor hasta el punto en que ya llegó ¿verdad? O sea, entonces el proceso fue... Yo me acostumbré, pero, a ver, es relativo, porque uno no, si yo no le pongo atención, si yo no lo trabajo, claramente esto no va a ir mejorando, no va a avanzar. Y yo lo que hacía era como dejarlo ahí, como debajo de la alfombra, digámoslo así, hasta que llegó un punto donde ya llegó a una crisis grave que ya me hizo buscar ayuda. Antes de esa crisis, no sé si estás hablando de la que tenés por ahí a los 24 años, pero antes de esa crisis,
Hay otro punto. Hay una persona que nos hace un comentario acá también que nos dice cómo se le ayuda a una persona con depresión que no quiere dejarse ayudar y cómo le ayudamos a una persona sin vivir con el miedo a que un día se haga daño a sí mismo. Pero antes de esto, Sasha, vos lograste hablar con alguien, te abriste con alguien, porque la adolescencia de por sí es una etapa de reorganización de vida, de redescubrimiento. A mí me gusta como cuando la gente es adolescencia. No, la adolescencia es una etapa de descubrimiento. Pero vos estabas descubriendo tu tristeza con mayor conciencia. En esa etapa, ¿alguien estuvo ahí o no? A ver, todo el mundo estaba, pero yo no tampoco lo exteriorizaba muy bien. Y de nuevo, cuando uno tiene este carácter y esta voz y se ríe constantemente, habla fuerte y duro, y la gente asume que no es tan serio como es. Y la gente tampoco tiene, yo siempre digo que no es responsabilidad de los demás. Si yo no le pude poner palabras, tampoco puedo esperar que los demás me hayan ayudado como yo quería que me ayudaran en algún momento. Yo sí lo dije, pero ya más adelante. Ya más adelante yo dije, es que no me siento bien. No es adolescente. Ajá, exacto. O sea, no en el adolescente. No me siento bien. Entonces, la primera reacción es, pero usted está bien. O sea, pero usted es muy fuerte. Y yo, bueno... Ese es otro mito. Exacto. Y ¿verdad? Qué cansado, qué pesado. Que además cala muchísimo desde el tenés que hacerlo, tenés que salir. Qué pesado. Entonces yo decía, bueno, sí, quizás, ¿verdad? No sé, pero no me siento bien. O sea, no me siento bien en este momento. Y entonces ¿cómo hago? ¿Verdad? Se vuelve complicado en este momento. Y yo, ya después, ya efectivamente, yo tuve que llegar a una crisis. Es más, ni siquiera tras esa crisis de las que estás hablando, los 24 años, yo busqué ayuda. Yo busqué ayuda años después. Sasha, hagamos un saltito. Alrededor de tus 23, 24... ¿cómo estás? Que tuvimos ahí una gran crisis. Fue un momento complicado, fue un momento a ver, yo tuve una época entre mis 21 y mis 24, 25 años, tuve una época muy compleja. Primero se muere un novio que yo tenía toda la vida, después me caso, después me divorcio, en un proceso relativamente corto. 4 o 5 años. Exacto, entonces fue un montón de cambios y un montón de locura que yo creo que lo que hizo fue, ¿verdad?, como desestabilizarme tremendamente. Y yo digamos que la primera crisis de estas graves que yo tuve, yo no la identifiqué como tal hasta años después, porque yo lo que tenía en ese momento era un muy fuerte dolor de cabeza. Entonces a mí me da un muy fuerte dolor de cabeza, no se me quita con nada, entonces empiezo a automedicarme para quitarme el dolor de cabeza. Pero me medico de manera sin sentido. Según yo, para quitarme el dolor de cabeza, que no se me iba a quitar, porque no era un dolor de cabeza. Te tomaste un montón de pastillas. Exacto. Pero no pasaba tu idea de autoeliminación ahí. Yo no era tan claro en ese momento. O era evitar el dolor. Era evitar el dolor, pero el dolor de cabeza ya después, ya cuando me puse a analizarlo después, yo me di cuenta que en realidad la cabeza no me estaba doliendo tanto. O sea, era como un cansancio emocional, y entonces, claro, porque, a ver, no hay que ser, o sea, en realidad no es tan complicado. Si tomas cierta cantidad de pastillas, algo va a pasar, ¿verdad? Sí. O sea, algo va a pasar. Y yo en mi cabeza no lo sabía lo que podía pasar, aunque no necesariamente lo quería aceptar, que eso era lo que quería hacer. ¿Me explico? Pero tampoco lo podías detener. Pero tampoco lo tuve, exacto. Entonces era como, no me duele la cabeza y esto. Y entonces fue un proceso de 2, 3 días hasta que terminé en el hospital, ¿verdad? Y además yo siempre recuerdo, cuando lo publiqué la primera vez, yo recuerdo además lo impactante que fue para mí, porque claro, además previo a eso, me había cortado, cosas que nadie veía porque eran muy pequeñitas, ¿verdad? Pequeñas, grandes cosas que nadie necesariamente notaba en mí, ¿verdad? Y claro, con la sonrisa y la música y la cosa. Que ese es un tema, o sea, paralelo a toda esta crisis y a las diferentes crisis paralelo, estás trabajando, estás haciendo, estás creando. Y estoy en el mejor momento de mi carrera. Estoy en el mejor momento de mi carrera, estoy cantando en diferentes lugares, estoy viajando, estoy haciendo un montón de cosas maravillosas que me encantan y me llenan, me ponen muy felices. Pero había un otro yo, digo yo, que estaba ahí como, ¿verdad? Como en el limbo, como que no sabía ni para dónde iba. Sasha, antes de hablar porque 3 días después te descubres en el hospital internada, antes de hablar, volvamos a esto que dijiste, y empecé a cortarme y a lesionarme. ¿Desde cuándo? Porque también existe el mito de que
Ay, eso es por llamar la atención. Vieras que yo ni siquiera tengo identificado en qué momento. O sea, yo nada más era como, en mi caso yo siento que en algún momento era un poco ver hasta dónde hasta dónde Te estabas probando. exacto, hasta dónde me atrevo. Voy un poquitico más, un poquitico más, un poquitico más, probándome a mí misma. Y eso claramente es terrible. Y yo no me hacía daño tanto a mí misma como para que me terminara de doler mucho, pero lo hacía. Y después no lo hacía, después otra vez, y después, ¿verdad? Y ya, y en realidad yo me entero. Es que de nuevo, era como un momento como tan de desconexión de mí misma tal que cuando yo finalmente me encuentro en el hospital y la persona que me atiende, yo la escucho donde le dice a uno de los doctores, como, las palabras exactas, pero era como con ella porque tiene marcas en los brazos, como es un intento de autoeliminación, me acuerdo que dijo. Y entonces yo me le quedé viendo como con cara de, ¿qué? O sea, ¿está hablando conmigo? ¿De mí? O sea, yo, no, ¿verdad? Y yo, hasta ese momento yo entro como en razón de todo lo que está pasando, ¿verdad? Y yo dije, y ni aún así, después de estar 2 semanas en el hospital, salgo y busco ayuda. ¿Y perdón, y esas 2 semanas qué? O sea... Esas 2 semanas estuve en el hospital porque me despedacé el hígado y entonces estuve 2 semanas. Por las pastillas. Exacto, estuve 2 semanas internada en el hospital hasta que, bueno, ya tuve que salir y ya regresé a mi vida, a la universidad, a hacer otras cosas, a continuar con la vida y ya, o sea, ahí, más o menos. Y a continuar viviendo con el dolor. ¿Sabes qué me quedo pensando, Sasha? Cuando lo estás relatas, me cortaba, pero no me cortaba para que me doliera. Estaba ya tan acostumbrada al dolor, porque a ver, nosotros nos cortamos con una hoja de papel y se genera un dolor. Claro. Entonces ya había tanta costumbre al tema del dolor, y no costumbre por, ¿verdad? Ya adaptación, sino que ya era parte de tu vida el dolor. Era parte, digo, yo me acostumbré a que eso era, lo que estaba ahí presente y esa era mi realidad y punto, en realidad. Y pues bueno, yo creo que me toma tiempo entenderme a mí y entender lo que está pasando para empezar a ver qué puedo hacer para resolverlo. Y toma un momento así, pues yo recuerdo el día en que yo dije, ok, yo necesito, esto no está bien. Hay otra, salir del hospital, no te das cuenta. Universidad, etcétera, sigo igual. Esa otra segunda crisis, ¿cuál es? ¿Y qué pasa? Esa crisis fue, a ver, yo tuve otra época complicadísima, me fui del país, regresé en medio de un escándalo, sufrí, fue una cosa espantosa, emocionalmente terrible, yo lloraba constantemente, se le suma a uno ya lo que traía con toda la situación del momento, y cuando regreso acá, de repente pues empiezo un nuevo trabajo y hay mucho estrés, un trabajo nuevo que yo no conozco nada, es mucho estrés, mucha presión, y tenía como 2 semanas de estar trabajando, había bajado de peso a nada, o sea, a nada. En realidad yo en algún lugar había leído que el chocolate era bueno para levantar el ánimo y no sé qué, y entonces solo comía chocolate. Entonces me levantaba y me tomaba un café y después me tomaba un chocolate y después me comía otro chocolate, según yo, como para sobrevivir, como no me daba hambre, entonces para sobrevivir. Y de repente un día estoy trabajando y empiezo a sentir un pitico en el oído. Ya para ese momento había llamado a una de mis sobrinas que estaba estudiando psicología en ese momento y le dije, yo necesito ayuda. Y ella me dijo, está bien, tía, ¿qué necesita? Yo le voy a recomendar a alguien. Y ella llama a otra persona de mi familia y dice, me llamó tía Sasha y ella necesita ayuda, porque ya para que se acerque directamente a mí para decirme es porque algo está pasando, ¿verdad? Entonces estaban como en ese proceso, pero yo como con mucha calma, y yo de repente ese día, pero era un pito agudísimo en el oído que no me dejaba escuchar nada, no me dejaba pensar, yo nada más me corrió una lágrima porque yo decía, ¿qué es esta locura? Y me recordó en el trabajo. En el trabajo, y me recordó al dolor de cabeza. El dolor de cabeza que no se iba. Exacto. Y yo dije, esto está mal, esto está mal. Y era agudísimo, yo me movía y me eché unas gotas y nada, no pasaba nada. ¿Y ahí qué edad tenías ya? Casi 30. Ahí tenía, sí.
más de 30. Y ya yo ahí dije, ya no puedo más. Ahí fue donde yo dije, ya aquí, de hecho eso fue exactamente en el 2009. Y yo dije, no puede ser, o sea, no. Y me acuerdo que yo me salí del trabajo, de la oficina, me fui a una pulpería en la esquina, me compré otro chocolate, claramente, con la plata en la mano, andaba nada más, no sé, 1000 colones en la mano. Y el dolor y la desesperación fue tal que paré un taxi con lo que andaba en la mano y le dije, lléveme a la casa de mi mamá en Heredia. Y me fui, llegué a la casa, cuando llegué a la casa, llevaba el celular y los 1000 colones. Llamé a mi mamá y le dije, ¿tiene plata para pagarme un taxi? Sí, ok. Llegué a la casa, entré, ya se abrió la casa y me acosté y me dormí. Dejé el bolso, dejé absolutamente todo en el trabajo. Totalmente desorientada. Todo, lo dejé todo botado. Lo siguiente que recuerdo es una de mis hermanas despertándome y me dice, vamos, Sasha. Y me llevaron de una psiquiatra. O sea, mi siguiente recuerdo es eso, llegaron de la psiquiatra, yo totalmente hecha un puño, digo yo, y hablar, y ya que me hablaran un poquitico, y ya un poco ponerle nombre a lo que estaba pasando, Perdón, Sacha, empezar. y qué importante esto, porque ubiquemos 12 años como el primer casi consciente momento de que ya han pasado 18 años. Y esta parte nos parece importantísima de la historia, comprender que un trastorno depresivo no se gesta en unos días o en unas semanas. Claro está, hay procesos que pueden ser así por el resultado de una situación traumática, pero te ha tomado 18 años de tu vida empezar a entender que realmente hay algo que no funciona en vos. Y permitirme pedir ayuda. Yo creo que es una cosa porque mucho piensa uno, mucho pensaba yo también, que esto se me iba a pasar y que yo puedo sola, ¿verdad? Yo puedo sola. Si yo soy tan fuerte como dicen, yo tengo que poder sola, ¿verdad? Esto se va a pasar. O sea, no sé si me río más, si canto más, si salgo más, algo. Si me levanto más temprano. Si me levanto más temprano. Exacto, Sí, claro. esto se me va a pasar. Y entonces uno empieza a hacerlo todo con eso, pensando que así va a funcionar, ¿verdad? Yo no necesito de nadie para poder ¿Y ese superar encuentro esto. con el psiquiatra qué tal fue? Para mí fue rarísimo. La verdad fue extraño porque era el primero, ¿verdad? Todo el mundo me decía, usted todo este tiempo y no ha ido ni siquiera a un psicólogo nunca en su vida. Y yo no, yo no. Yo sabía la parte de atrás de mi cabeza, yo sabía que me podían ayudar, pero no me atrevía a dar ese paso, ¿verdad? Entonces mi primer encuentro fue directamente con un psiquiatra. Y fue rarísimo, primero porque yo decía, yo no quiero hablar, yo no sé qué es esto que tengo. O sea, yo ¿qué quiere? Yo no sé, yo no tengo la más remota idea. ¿Qué quiere que le diga? ¿Me entiende? O sea, y pues bueno, empezar a conversar y hablar de esto, hablar desde cuándo me sentía así, qué es lo que siento, me ayudó un poquito, poco a poco, pero fue un proceso, ¿verdad? Y yo sí estuve medicada un tiempo, porque yo no podía funcionar literalmente. O sea, y en esa primera sesión, cuando el psiquiatra dice depresión, ¿cuál es como la impresión de Sasha? Yo había buscado algo de información, pero como que no era conmigo, ¿verdad? O sea, como para los demás. Exacto. Entonces cuando me lo dice, yo me acuerdo que yo me ataqué a llorar. Yo decía, es que no puede ser, porque yo soy una persona muy agradecida, porque a mí me encanta mi vida, ¿verdad? O sea, a mí me encanta cantar y tengo una familia maravillosa, unos papás bellísimos, tengo una red de apoyo mágica con hermanos que me quieren montones y sobrinos y gente, una hija maravillosa en ese momento. Mentira, ¿verdad? Eso no puede ser. Entonces, es difícil entender que no depende de mí, que no es que yo esté haciendo nada malo, ¿verdad? Que era lo que yo no quería cargar con esa culpa, Claro. de que yo estaba haciendo algo malo o que no estaba haciendo algo que tenía que hacer, ¿verdad? Era como, porque además yo soy muy autosuficiente, yo Incluso, puedo. Sasha, qué bonito que lo pongas como en esa dimensión, porque en esto va a intervenir mi parte bioquímica, va a intervenir mi historia, la genética familiar, los golpes de la vida, el duelo de tu novio, el divorcio, la hija, todo lo que pueda significar golpes. Y de un momento a otro nos encontramos deprimidos. ¿Te acordás el caso de Robin Williams? Alguien dice, pero ¿cómo? Si él era comediante. O sea, es que depresión no es ausencia de alegría, ni ausencia de la incapacidad de sentir momentos felices. Es un déficit bioquímico, psicológico, que afecta nuestra forma de conectarnos con la vida. Y a veces no nos damos cuenta. Mi mamá siempre me dice que es que yo soy muy apasionada.
y que entonces igual a como estoy muy feliz, ¿verdad? Y hago las cosas, eso me hace que las cosas me afecten muchísimo. O sea, yo lloro siempre, yo lloro todos los días por todo. ¿Verdad? Porque se me quebró la taza y lloro. Y siempre, toda la vida he sido así. A mí no me gusta que la gente hable mal de mí y me pone mal y la gente me dice, pero Sasha, ¿a usted qué le importa lo que diga fulanito? Que ni... A mí yo quiero llamar a la persona y decirle, pero disculpe, yo le hice algo. Vamos a tomarnos un café. Y yo sé que no tengo control sobre eso. Mi parte, o sea, yo sé, por supuesto que lo sé, pero me cuesta montones. Pero me quedo pensando en esa adolescente recibiendo eso y tratando de manejar eso, porque justamente es el tema muchas veces en la adolescencia, la aprobación, la aceptación, el cómo me perciben, y resulta que alguien dijo que algo no me había quedado bien. O yo escuché que alguien, no, ella no me cae bien, y yo, pero ¿qué? ¿Yo qué hice? ¿Verdad? O sea, es una cosa como un análisis constante de lo que estoy haciendo o no haciendo para generar eso en las demás personas. Claramente ahora lo manejo un poquito mejor, pero sí ha sido para mí toda una, ¿verdad? Toda una forma de que yo había manejado mi historia y mi vida hasta ese momento. Sasha, vas a psiquiatría, acepto que tengo que medicarme, pero bueno, ahí no se resuelve el tema, ¿verdad? ¿Qué sigue pasando? Lo que pasa es que yo creo también, ahí es donde yo empiezo a aprender que este tema, que por lo menos para mí, de nuevo, yo no tengo estudios en el tema, pero que por lo menos para mí, o sea, uno no puede, yo no podía medicarme y de nuevo pensar que yo iba a levantarme en la mañana así. O sea, que no es, ¿verdad? No es como, me tomé la pastilla y sonó la puerta y era, hola, soy la felicidad. No, así no es como funciona. Ahí es donde yo entiendo que es un hacer, es tomarme la pastilla en ese momento y continuar haciendo, ¿verdad? Y a veces hacer sin querer. Exacto, no, es obligarse. Yo siempre digo, hasta en mis días más duros, yo me doy chance de sentarme un ratico y llorar. Y de quedarme un ratico acostada en la cama, ay, qué pereza, los quiero. Y después me levanto. Y ya, ¿verdad? Mi hija, después de la crisis esta, antes de la crisis, digamos, del día de la crisis del 2009, pero el proceso previo, que yo estaba y lloraba, a ver, y Fe tiene 14 años ahorita, era una bebé en ese momento. Y ella se me queda viendo un día, llega a la cama y se me queda viendo y me ve llorando. Yo creo que eso fue de los golpes más fuertes. Me acerca y me dice, mamá, ¿por qué llora tanto? Yo soy chiquitica y no lloro tanto. Yo la volví a ver y yo dije, ok, me levanto porque me levanto, ¿verdad? O sea, porque además somos ella y yo vivimos, ella y yo solitas. Entonces fue como, ¿verdad? Una cachetada de realidad. Y yo dije, bueno, hoy por hoy, si estoy en un mal día, me doy el permiso de quedarme ahí un ratico, pero me levanto. Me levanto y me hago el café y salgo un ratico a ver las maticas y salgo a ver el sol, aunque no quiera. Es un hacer. Y eso es lo que yo tuve que aprender en ese momento. E incluso una conciencia muy grande de los pensamientos, porque llega el pensamiento, lo acepto, lo valido, ahí están. Y ya dejé de pelear con él. Ahí están. O sea, los pensamientos no es que han desaparecido al 100%, ahí están. Lo que pasa es que yo ahora los manejo de manera diferente. Ahora, Sasha, tu proceso está, y hay que entender que un trastorno depresivo implica un proceso continuo. Entonces hay emociones como culpa por malagradecida, por a usted le falta Dios, piensa en su hija, póngase a trabajar. Vea, si usted se deprime nadie la va a contratar, ¿verdad? Porque usted canta, usted tiene que ser un artista. ¿Cómo le explicamos a las personas que acompañamos un proceso depresivo de un amigo, de un hijo y demás, cómo le explicamos qué es lo que pasa por la mente? Porque no es que no se quiera. No es que uno no se quiera, no es que uno sea malagradecido, no es que hace falta Dios, esa es una cosa terrible. A mí ese comentario me atacaba en la culpa horrible, porque yo me considero una persona sumamente espiritual. De hecho, por ahí lo vemos escrito entre las frases que nos regalaste. Y eso yo decía, ¿cómo la gente dice eso, verdad? Porque entonces uno se siente mal, porque le estoy fallando. No solamente me estoy fallando a mí, le estoy fallando a mi hija, le estoy fallando a Dios, ¿verdad? O sea, es una culpa terrible que no hay que, ¿verdad? Que no hay que repetir ese tipo de cosas. Yo creo que, lo que yo creo que funciona es a veces menos es más. A veces no hay que saber qué decir, a veces uno no quiere que le digan nada.
Uno solamente quiere que lo acompañen un ratico, ¿verdad? O sea, uno no tiene por qué saber qué decir. Es que no... Es difícil saber qué decir, porque además cada persona vive su depresión de manera distinta. Y yo no tengo por qué saber que lo que me funcionó a mí le va a funcionar a alguien más. Pero a veces menos es más. Tal vez no pretender juzgar cada una de esas cosas de hace falta Dios y, ¿verdad? Y malagradecida y todo eso. Es juzgar, es ver desde arriba la situación de los demás. Es como yo sé mejor. Yo sé lo que usted está sintiendo. O sea, es como si la gente estuviera en una posición de poder sobre uno. Y la realidad es que es como el dolor. De verdad, el dolor es lo que si nos golpeamos igual, vos y yo no sé si a vos te duele igual que a mí. No hay manera de saberlo. Entonces, pretender dictar cátedra sobre cómo la gente tiene que reaccionar ante lo que lo hace triste, o que le dicen a uno, ya, pues ya se murió hace tiempo, supérelo. Usted Ya está suéltelo. joven. Exacto. Digo, ¿cómo? ¿Usted qué sabe lo que yo siento? ¿Cómo esto está haciendo para mí? Si usted quiere ayudarme, ayúdeme de otra manera. Invíteme al cine, lléveme a comer, o hagamos un café, o vamos a conversar, pero no trate de decirme a mí cómo manejar. O incluso, Sasha, pregúntenme. O pregúnteme, exacto, o pregúnteme. Estamos tan acostumbrados a oír para reaccionar con una respuesta inmediata que no estamos escuchando. Exacto. Y a veces es solamente acercarnos a la persona y preguntarle, ¿qué puedo hacer ¿Qué por necesitas? vos? ¿Qué necesitas? ¿Qué querés? Eso es, y a veces algo que raya, a veces no. Y ya. Y yo creo que eso es a mí me costó montones, y la gente alrededor mía, a ver, mi familia más cercana entendió la magnitud de mi situación hasta que yo hice esto público hace 4 años. O sea, ni ellos, que ya me habían visto en el proceso, entendieron y vieron la historia tan clara hasta que lo leyeron en el blog. Porque yo tampoco se los expresé nunca, ¿verdad? Ellos nada más decían, bueno, está triste. Hay una palabra clave que estás diciendo y te la vamos a preguntar a vos para que nos contestes a todos. Entonces, ¿qué? Solo llego y me quedo ahí con vos viendo una peli. ¿Y entonces qué? Te subo al carro y vamos a dar una vuelta, abrimos las ventanas y nos venteamos. A ver, en mi caso, puede ser, de nuevo, si me preguntan y yo eso es lo que quiero hacer, puede ser. Exacto. Puede ser que eso me ayude a salirme del momento. Y puede ser que de camino en el carro me ataque a llorar y quiero llorar. O sea, puede ser que lo que necesitaba era salir y que el aire me pegara en la cara y llorar un rato. Y está bien. Llorar está bien. O sea, y puede ser que yo nada más quiera sentarme ahí un ratico. Puede ser que me digas, vos te gusta cocinar, ¿verdad? Hagamos una pizza. Y yo voy a ser feliz haciendo una pizza, porque por lo menos por ese ratico voy a estar cortando cebolla y me voy a llorar por la cebolla, voy a estar haciendo otras cosas y me voy a estar en ese momento y no en otra situación. Es que sí, a veces... Es estar. No resolver. La gente no tiene por qué resolverle nada a uno. Claro. O sea, es estar nada más. Sí, y qué clarito que lo explicas, porque realmente es desde ahí, no nos pongamos en posiciones de yo, autoridad sobre vos, que sí te dice cómo hacer las cosas, porque ahí entonces nos estamos desconectando de la humanidad y estamos quitándole el componente indispensable en cualquier proceso, y es la compasión. Ahí nos convertimos en un juez que te juzga y además te carga de más. Minimizando el problema. La gente mucho me escribe, cuando me escriben en la página, me dicen, es que ellos me tratan como si esto fuera una broma, como si esto no fuera nada, ¿verdad? Y es porque, claro, ay, ya, déjese de cosas. Como si uno pudiera pagarlo, que ya. Sasha, Cambio de pensamientos y listo. Exacto. entonces hagamos un repaso importante. Depresión no es estar triste. La tristeza es una emoción de los seres humanos. Depresión es estar como un poco desconectado de sí mismo y entender qué nos pasa. Y hay que ir poco a poco. Totalmente. Es diferente. Mamá, yo siento que el tema ha sido tan manoseado, Sí. ¿verdad? Que cualquiera que se levanta con un mal día. Ahuevado. Exacto, dice, es que estoy en una depresión. Usted no sabe lo que es estar en una depresión, ¿verdad? Es un tema manoseado entonces, claro, entre tanta mano y tanta boca, perdió fuerza. La gente no entiende lo que es, la gente nada más se diluyó, ¿verdad? Y a veces tampoco quieren entender, ¿verdad? Porque también está el tema de ya yo creo que tengo la verdad absoluta, y como yo tengo esta verdad absoluta porque al primo del amigo, ¿verdad? Le pasó algo y yo supe que lo resolvieron aquí, entonces
Así es. O la gente que dice, no, es que yo estuve deprimida después de no sé qué cosa, pero ya no. Yo, ok, entonces así es. Sí, y creo que es importante hacer como esa diferencia. Hay procesos más situacionales que nos colocan en una época, en una etapa difícil. Ejemplo, en este momento de pandemia, Claro. Hay como que tener cuidado con tres cosas: las personas que históricamente han tenido una depresión, o los que en este momento se sienten emocionalmente muy golpeados por el desempleo o la muerte, o tener un paciente, un amigo, papá, mamá, hijo en el hospital. O sea, estamos aterrados socialmente, pero depresión es un poquitito más allá, ¿verdad? Esto que vos decís, todos los días trabajo en esto. Ahora, Sasha, el fantasma de la autoeliminación, la idea de la muerte, ¿te sigue acompañando? Yo creo que si yo dijera que no, estaría mintiéndome a mí misma. Yo creo que si digo que no, no le voy a dar la atención del caso y en algún momento me voy a descuidar. Y yo creo que es algo que yo tengo que ponerle atención siempre. Entonces yo voy a decir que sí. Que está ahí, no es una posibilidad para mí en este momento, no es algo que esté pensando, pero sí está ahí. Es algo, es ahí, es como una sombra, es el elefante rosado que está ahí caminando a la par mía todo el tiempo y yo tengo que reconocerlo, tengo que darle la importancia que se merece. No, claramente tengo años en que aprendí, desde que aprendí a respirar, digo yo, que aprendí a manejar mejor mis emociones y mis momentos de crisis también. Yo soy súper ansiosa hasta la fecha, tengo las crisis de ansiedad más fuertes del mundo, que si yo no me conociera a mí misma, pensaría que tengo un ataque al corazón todos los días, ¿verdad? Pero bueno, ya ahora sé cómo manejarlo, ya ahora sé qué tengo que hacer o a dónde ir en esos momentos. Cuando los pensamientos oscuros llegan, sé qué tengo que hacer. Tengo mi canción feliz que quiero cantar cuando en esos momentos. Me voy a dormir para acostarme tranquila, pongo sonido. O sea, tengo un montón de cosas para ayudarme a salir de esos momentos, pero ellos están ahí. Están tan en un proceso de aceptación que hasta el nombre les tenés, pensamientos oscuros. Ah, sí. Ya tienen un nombre, ya son parte, ya existen y los valido. Ahí están. O sea, es que yo, en serio, antes pasó por la etapa de que solamente estaban ahí hasta la etapa en que me atormentaban. ¿Sí? Sasha, Por pelear con él. Exacto. a partir de tu historia, otra pregunta que es importantísimo y que de las que queríamos dejar claros. Entonces, ¿cuánto dura esto? O sea, ¿cuántas sesiones son? ¿Qué hay que tomarse? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántas horas hay que meditar ya para acomodar esto y decir, bueno, ya no tengo esa alergia? Es un proceso continuo. Es un proceso continuo. Yo creo que la gente, primero que nada, tiene que quitarles el miedo a buscar ayuda en estos temas. La gente como que tiene ahí una cosa, ¿verdad? Como que esto tengo que hacerlo sola, yo puedo solo. Y bueno, tal vez vos puedas solo, yo no sé, pero es mejor. Si uno tiene algo, es mejor ir a los profesionales, ¿verdad? Si el carro se le jode a uno, no, nada más no trata uno de meterle mano al carro, si no sabe nada de carros. La misma cosa, o sea, es mejor alguien que lo ayude, que lo guíe en el proceso. Es un proceso constante, para mí es un proceso constante. Yo todos los días trabajo en esto, trabajo en mi felicidad. Yo ya dejé de llamarle, yo ya trato de no hablar de depresión, ahora hablo de felicidad. Entonces yo no estoy, que es que yo cuando sea, es un proceso, yo todos los días soy feliz. Hoy, yo dije, hoy voy a estar feliz y mañana no sé. Y mañana repito exactamente lo mismo y ahí voy todos los días. Sí, conectada con absolutamente todo lo que va pasando en cada momento y sobre todo con este tema, dejarnos acompañar. Realmente, si yo necesito en cualquier circunstancia, en cualquier momento, existe la posibilidad de buscar ayuda siempre. Vamos a regresar con más de la historia de Sasha. Estamos hablando de depresión y después de la pausa continuamos con más.
¿Recuerda el caso de la joven Alison Bonilla, desaparecida ya en el sector de Ujarrás de Paraíso de Cartago? En nuestra próxima edición de Mi Casa es su Casa, traeremos a su madre, a doña Yendri Vázquez, que tendrá que contarnos novedoso acerca de este caso. También traeremos a nuestro programa a un periodista retirado que estuvo por muchos años presente en la pantalla de su televisor. Con él vamos a recorrer aspectos noticiosos ocurridos en Costa Rica. Oiga, profe, usted no me visto a Diego Armando. Diego Obando. Diego Armando, desde deportes. Aquí en la sala de entrevistas. Si sale me lo agarro, si sale me lo agarro, me lo agarro. Vaya, guachi. Próximo martes a las 10 de la noche. Mi casa es su casa. Sí, la verdad que el camerino me recibió bien desde el día 1. Ya entiendo por qué ha sido el equipo más ganador de la última década. Es todo herediano, donde que rimete, no hay ninguna estrella, ninguna figura, no hay ninguna superfigura. La depresión como un proceso es real y estamos con Sasha Campbell, que nos ha abierto su corazón porque no es fácil reconocer esto. Lo que nos dijo hace un momento, todavía hoy tengo pensamientos oscuros que me dicen podría desconectarme de la vida, pero descubrí hoy cómo enfrentarlos, cómo manejarlos, cómo trabajar mi felicidad consciente hoy. Ahora, Sasha, como muy bien dijiste, cada historia es diferente. Cada historia es un proceso, cada historia tiene sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras. Pero ¿cuál es tu hoy? ¿Cómo? Porque esto va más allá y que es importante la consulta en psiquiatría y en psicología, pero no solo es esto, hay que hacer mucho más. Hay que hacer mucho más. Yo después del proceso, digamos, de apoyo psicológico y de todo el proceso, después de eso fue que aprendí a respirar. Y es porque de repente un día alguien me recomendó... Por tus ataques de pánico. Vieras que no. De repente yo publiqué un día una lista de cosas que me gustaría hacer antes de morir. Así, ¿verdad? 100 cosas que hacer antes de morir. Viajar por no sé dónde. Y una de esas era aprender a meditar. De la lista de 100 cosas, una persona me escribió en el inbox y me puso, yo tengo donde puede usted aprender a meditar. Y yo leí el mensaje y dije, no, esto de meditar no es para mí. Eso es porque yo lo quiero hacer más adelante. Eso después, ahorita no, ¿verdad? Ahorita no. Pero me quedó por ahí. Después empecé a sentirme muy mal, es que exacto, era como otra vez la cosa y yo dije, yo no quiero estar medicada por siempre, ¿verdad? Yo quiero aprender cómo hacer para manejar esto que yo sé que me va a acompañar por siempre, entonces mejor veo cómo hago para entender todo esto. Además me molestaba eso que me dijeran de que hay que vivir el hoy, yo decía, ¿cómo voy a vivir diferente? Si el hoy es hoy, o sea, ¿cómo? ¿Qué significa eso? O sea, qué tontería, eso me molestaba. Es muy abstracto a veces. Es que es muy raro, o sea, tiene que vivir el hoy. ¿Y sí? ¿Cómo? ¿Voy a vivir mañana? O sea, ¿verdad? No entendía eso. Y entonces de repente encontré a una fundación que se llama El Arte de Vivir. Y entonces me fui con ellos un día, me costó porque les escribí, la persona muy amable me dijo, venga, no sé qué, uno de los cursos de respiración. Y yo, como a mí todo me da vergüenza, aunque ustedes no me lo crean, yo llegué en el lugar con mi carro, me senté afuera y no quería bajarme del carro porque además era exponerme, ¿verdad? Era un poco de gente ahí, me iba a ver, y yo ahí, ¿verdad? Y hasta que finalmente me logro animarme y empezar a aprender a respirar. Eso me ayuda a entender a qué se referían con el hoy. Me ayuda a entender que, claro, cuando uno respira conscientemente y tomando ciertos pasos, ciertas medidas, solo eso puede estar haciendo. ¿Verdad? O sea, si yo estoy contando las respiraciones y tengo que estar en eso, si no me pierdo. ¿Verdad? Y eso me ayuda por eso a tranquilizarme. Eso aprendo a hacer. Meditar es estar consciente. Es estar consciente.
Yo eso no lo entendía. La gente le decía, uno tiene que poner la mente en blanco. Y yo, ¿cómo Claro, y yo es que te voy a imaginas poner la mente en blanco? La meditación como casi estilo Buda, Exacto. es un Yo no proceso, puedo. digamos. O sea, usted tiene idea la cantidad de tonteras que están en mi cabeza todo el tiempo. Si yo las pudiera quitar, ya lo hubiera hecho hace mucho Hace tiempo. rato, ¿verdad? El correo, yo digo, el correo basura que hay en el teléfono, ¿me entiendes? Uno puede darle delete. Entonces, no, o sea, no puede ser. Pero bueno, yo voy ahí, ellos me enseñan a respirar y me enseñan técnicas de respiración y entonces empiezo a investigar más y me doy cuenta que hay otro montón de técnicas y de cosas y que básicamente es eso, es que en la medida en que uno se siente conscientemente y empiece a respirar conscientemente, eso es lo que está haciendo en ese momento. Sacha, ¿cómo se lidia, verdad? Porque este es un proceso agridulce, como circular, hacia adelante y después para atrás. ¿Cómo lidiamos con la perecilla, verdad? Porque una de las características cuando se maneja una depresión es, sí quiero, yo realmente quiero, Pero no puede. pero exacto, y no tengo la energía. Hay que obligarse la primera vez y la segunda vez y la tercera vez. Yo a veces me obligo todavía. Es que de eso, es que la felicidad no va a llegarle a tocarnos la puerta. O sea, no es como que un día nada más se va a despertar uno y va a decir, ok, ya, hoy sí tengo ganas de hacer las cosas. No, pero si uno, es como todo, si uno, cuando la gente empieza a hacer ejercicio, si corre una vez y después nunca más vuelve a correr, y pues no, ¿verdad? Hay que correr y obligarse la segunda vez y la tercera vez hasta que ya se acostumbró a ir a correr todas las mañanas. Ahora, obligarse dentro de todo el proceso que estás llevando, ¿verdad? Porque ya me imaginé a más de una persona diciendo, dijeron en la televisión que eso se quita obligándose, que eso es nada más de tener fuerza de voluntad y obligarse. Cada persona, es un proceso muy personal. Yo sé lo que yo tengo que hacer y yo lo tengo que hacer yo. ¿Verdad? De nuevo, es que yo no puedo ser feliz. Bueno, pero está tratando, está haciendo algo para lograrlo. ¿No? Y bueno, y entonces, o sea, así no se va a poder. A mí, mi caso fue eso, y emprender, y ese proceso de conciencia me ayudó a disfrutar más las cosas. A mí, yo les juro que el café sabe más rico hoy. Mi café en la mañana sabe más rico hoy de lo que sabía antes. Estás más consciente. Es más consciente. Yo les juro que yo, antes siempre me gustó cocinar, pero ahora, cada vez que cocino, lo disfruto tantísimo. Porque claro, estoy en eso. Y estoy concentrada en eso y lo disfruto. Y es estar ahí. Y eso me ayuda a que la mente no esté en otro lado, pensando en otras cosas. Sí, y creo que tenés, ¿verdad? Un puntazo ahí, porque vivimos en una sociedad, todos, yo creo que todos pecamos de eso. Estamos en el cine viendo un mensaje de texto, estamos orinando con el teléfono en la mano, estamos almorzando, ¿verdad? Viendo noticias y es real, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Deberíamos hacer un estudio, pero andamos pegados a esto todo el día, aquí con el gordo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a estar conscientes si no nos damos el chance de conectar conmigo? ¿Qué le gusta? La gente, a veces uno... yo no sé qué hacer, ¿qué le gusta? Si usted tarda tanto en pensar qué le gusta porque usted no está consciente de nada. Ajá. O sea, ¿cómo? ¿Cómo va a tardar? No sé, déjeme ver. Así como algo específico no tengo, pero... ¿Cómo es posible que yo no sepa qué le gusta? O sea, eso digo, no significa que lo pueda hacer siempre, no sé, tal vez, no, pero tiene que saber qué le gusta, tiene que saber qué le llena, qué le genera, qué le da risa, no sé, que si no sabemos eso, no vamos a poder ser felices, porque es que esa es la felicidad. Es conexión. Es conexión, es lograr aprovechar esas pequeñas cositas que a uno le gustan y que uno disfruta, ¿verdad? Es que cuando uno está en esos momentos es tan difícil porque yo estoy haciendo algo que me gusta, pero pensando en que ya mañana no lo voy a poder hacer. Pensando en que se me va a acabar. Incluso si valdrá la pena hacerlo en este momento, porque ¿para qué? Por más que podía estarlo disfrutando. De pronto es muy real, ¿verdad? Tiene ese memecillo que anduvo hace un tiempo atrás que decía depresión, exceso de pasado, ansiedad, exceso de futuro, ¿verdad? Válido, ¿no? El tema es realmente estar conectado con el hoy. Ahora, Sasha, y esa parte queríamos preguntarte también. Cuando llegan estos momentos oscuros o llegan los pensamientos, ¿hoy te atreves a hablar con quien sea, como sea, o seguir siendo esa mujer que dice le estorbo a la gente o mejor me quedo callada? Mira, es que yo parte de mi proceso para estar mejor es aprender a hablar de lo que siento y ayudar a otros a hablar de lo que siente también. O sea, a dar espacios para que la gente pueda conversar también.
hoy sí me atrevo a hablar, hoy puedo buscar ayuda sin tanto lío, ¿verdad? Y si no lo escribo, si esa persona si no hay nadie con quien hablar en este momento, en épocas de pandemia es más complicado a veces, pero bueno, uno lo escribo y me doy permiso de sentirme mal, me doy permiso de enojarme. La situación es la que es, hay que aprender a vivir con ella, entonces yo escribo lo que tengo que escribir y trato de poner atención e intención en lo que quiero. No en lo que estoy pensando, sino en dónde quiero llegar. Hay una imagen que teníamos por ahí que ha estado pasando hoy, precisamente en el día, y es: mi depresión no me define. Qué rico poder verlo así, poder entenderlo y aceptarlo de esa manera, porque no soy la depresión. Esto es algo que está dentro de mí, pero no soy eso. Y que además no hay una cara de la depresión, ¿verdad? No hay las personas deprimidas no estamos todas sentadas en la casa, metidas bajo las cobijas, llorando todo el día. No somos personas que no tenemos nada que hacer, no somos, porque de todo, hasta dicen, no, es que esa es la enfermedad de los millonarios, porque ir a un doctor, ir a un psicólogo, un psiquiatra es carísimo. Sasha, y que incluso no responde, ¿verdad? No lo descartamos, claro está, pero no responde a un trauma, no responde a un proceso de abuso físico o sexual, que por supuesto si tenemos todo esto en la historia puede pasar, sino que responde a un proceso personal, como dijimos al inicio, de múltiples causas y que está ahí y es real, pero como no pica, ¿verdad? Como no supura, pensamos que no tiene síntomas reales. Totalmente, eso es porque también es bueno, ¿y usted qué le pasó para que estuviera así? Exacto. No hay nada. No, de nuevo, a mí me encanta mi vida. Ay, tampoco es perfecta, por supuesto, ¿verdad? Porque entonces me dice, claro, ¿cómo no le va a gustar? No, tampoco yo trabajo todos los días. Hoy trabajé desde las 6 de la mañana, mañana tengo que trabajar a las 4 de la mañana. O sea, no es sencillo, ¿verdad? Pero igual me gusta lo que estoy haciendo y tengo que enamorarme de lo que hago todos los días para poder hacerlo mejor y más bonito y disfrutar el proceso, ¿verdad? Y la gente tiene que entender que no necesariamente porque yo estoy aquí con esta sonrisa hablándoles a ustedes, significa que a veces es peor, incluso se los digo, cuando uno está en un concierto, donde uno está ahí, tiene que sonreír y de todo, ese montón de energía, después llegar uno a un lugar absolutamente solo, es un vacío tremendo, ¿verdad? Uno, y qué bonito, todo el mundo aquí, qué bonito, la estamos pasando, y después uno llega a la casa y aprender a estar conmigo ha sido un proceso súper interesante. Aprender a estar conmigo y a perdonarme y a quererme y a no castigarme, ¿verdad? Ha sido un proceso súper importante también. A no juzgarte. A no juzgarme. Y ahora que estás mencionando esto, uno de los comentarios que leíamos en la tarde precisamente era, pero ¿cómo, Sasha? Uno no se la imagina, tan bonito que canta, ¿verdad? Entonces es este tema de, sí, qué rico que conectemos con la humanidad, porque no nos imaginamos con lo que cada uno de nosotros va caminando en la vida. Es eso, al final uno no sabe, por eso hay que tener tanto cuidado con lo que uno dice en términos generales. Uno no puede, cuando yo decidí hacer esto público fue porque porque había pasado un caso muy sonado de alguien que se quitó la vida y la gente hablaba tan feo, yo decía, ustedes no tienen la más remota idea de lo que esta persona pudo haber estado pasando, de lo que está pasando en la familia de esta persona. Hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de esto, porque además usted no sabe, alguien puede estar sonriente al lado suyo y está pensando justo en eso, y cuando usted dice, solo quiere llamar la atención, qué payaso, esta persona se está sintiendo afectada, que está al lado suyo, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ser más que medirse a la hora de hablar. Incluso lo que insistimos nosotros muchísimo, que es este tema de las comparaciones, de comparar el tema del dolor, ¿verdad? Lo que para Rafa, eso no es nada, Rafa, ya ahorita sale adelante, todo bien. Lo que me pasó a mí, fue muy duro, eso sí. Y véame, yo salí adelante, aquí estoy todo yo bien. Y usted con tanta cosa, déjese de cosas. Hay que tener mucho cuidado. O sea, la verdad es que el dolor, en los dolores y en los padecimientos de la mente y del corazón, nadie sabe lo que la otra persona está pensando. Sasha, hagamos un repasito. Felicidad como proceso, no como meta, ¿no? Es el camino, no el destino.
Exacto, como camino. Hoy, que creo que la palabra tristeza, la palabra nostalgia, la palabra estrés, ansiedad, depresión, tiene una vigencia impresionante. Incluso nuestras estadísticas han subido de forma alarmante. Hay una pandemia de salud emocional y mental. Sasha, ¿cómo hacemos este proceso cuando sentimos que el entorno está oscuro? Porque hay mucha gente viéndonos desde ahí. Claro, a ver, hay una realidad general que no podemos cambiar, que no la puedo cambiar yo, que no la pueden cambiar ustedes, no la puede cambiar nadie. Entonces lo que mi manera de ver las cosas es que hay que hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. No sé, por supuesto que hay en estos momentos muchísimas dolencias y muchísimas carencias económicas, ¿verdad? Hay muchas cosas que están pasando. La realidad es que entre más deprimidos y más tristes estemos, más sucumbamos ante ese sentimiento, menos vamos a poder encontrar soluciones. Porque otra cosa que hace la depresión es que te hace pensar que no hay ninguna solución posible. No hay nada más. Esto es lo que es y punto. Entonces, por eso es que es tan importante aprender a disfrutar lo que sea que tengamos. Yo ahí aprendí también el gusto, cuando me decían que no fuera malagradecida, yo entendí de dónde viene el agradecimiento como parte de la felicidad. Y el agradecimiento lo que te dice no es que uno sea un malagradecido por estar deprimido. Es que hay que encontrar, aunque sea una cosa por la cual agradecer al final del día. Voy a agradecer porque me levanté, voy a agradecer porque tuve pan, aunque no tuve un montón de cosas, pero tuve pan. Pues es agradecer aunque sea y anotarlas. Por lo que hay. Por lo que hay. O sea, todos queremos estar mejor y vamos a estar mejor, por supuesto que sí, pero si estamos desde ahorita pensando en la felicidad como algo que está ya lejísimos y que no sé cómo hacer para alcanzarla, no vivimos el hoy y nada más vamos a frustrar, vamos a meter cada vez más en un hoyo ahí profundo del que no vamos a salir nunca, ni vamos a poder ver nada, ni siquiera lo que nos puede hacer felices hoy lo vamos a ver, no vamos a poder ver a los chiquillos riéndose, no vamos a poder ver, no sé, tantas cosas que podrían gustarnos por estar concentrados en lo que no tenemos el día de hoy. Y la realidad es que es una realidad, en este momento es un momento complicado para todo el mundo, no solamente para nosotros. Sí, Sasha, queremos darte las gracias, ¿verdad? Porque hay que ser valiente para poder hablar de esto, para ponerle rostro a la depresión. Y es sumamente importante hablar de salud emocional y hablar de salud mental. Pero además también de darte las gracias por educarnos en compasión, en caridad, en humanidad, porque eso es valiosísimo. No, muchísimas gracias a ustedes en realidad. Y básicamente yo no creo que yo esté haciendo nada del otro mundo. Esta es mi historia, esta es la historia con la que yo vivo todos los días. Y yo creo que si algo si de algo sirve, el trabajo que uno ha hecho a través de los años, y si de algo sirve para que la gente pueda verlo uno y entender que esto no es algo ¿verdad? No es un fantasma que nos va a atacar si no le ponemos, ¿verdad? Que hay que ponerle cara y atenderlo. Bueno, entonces, que sirva, me hace sentir que sirvo de algo, que el trabajo hecho tiene un objetivo, ¿verdad? Y eso, la verdad es que eso es lo que queremos, lo que quiero. Gracias por compartir tu historia con nosotros, Sasha. Gracias por estar acá. Y para el día de mañana les tenemos una invitación especial. Mañana tenemos un programazo. Sí, porque vamos a hablar incluso algo que tiene que ver con esto. Vamos a hablar de alimentación para la inmunología y Ligia nos está escuchando, Ligia Chávez estará con nosotros. E incluso vamos a hablar de alimentación como un precursor también de estados emocionales adecuados. Así que no se lo pierdan mañana. Emociones y alimentación. Cómo fortalecer ese sistema inmunológico precisamente desde el tema de alimentación. Recordemos que hablamos de integralidad a nivel de ser humano y esta es la idea, poder aportar desde la educación. Nos encontramos mañana nuevamente, 6 de la tarde, Canal 8. ¿Y ahora qué?